Bueno, pues como digo, nos vamos a meter en un nuevo terreno. Toynbee y la geopolítica. Porque, ¿de qué manera contribuyó Toynbee a la geopolítica? Pues, sobre todo, a partir de los estudios de la geografía humana y física, y su influencia sobre las relaciones de poder y las relaciones internacionales. Porque él integró esa visión de la geopolítica dentro de su filosofía de la historia y del estudio de las civilizaciones. Toynbee subrayaba la importancia del territorio como un elemento determinante en muchas ocasiones de los desafíos y reacciones que tenía una civilización, y también como un condicionante y un determinante de las interacciones de las propias civilizaciones. Luego, ese estudio geopolítico, ese enfoque, lo aplicó a cuestiones como fueron la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, y algo que evidentemente fue sorprendente por muchos motivos, que fue la descolonización y los conflictos postcoloniales. Y, por supuesto, estoy resumiendo, insisto mucho. Y luego, por supuesto, una cuestión fundamental, la relación entre geopolítica y estudios estratégicos, ¿no? Porque él fue capaz de integrar la geopolítica en los estudios estratégicos y de esa manera ofrecer un marco para poder comprender cómo los factores geográficos afectan a las estrategias políticas. Ya no me acuerdo en cuánto tiempo llevo sin cambiar de foto. Bueno, a las estrategias políticas. Y por tanto, en este caso, él esa visión la aplicaba, por ejemplo, a cuestiones como el análisis de la expansión y declive del Imperio Británico, la expansión territorial de la Unión Soviética y la influencia que estaba teniendo en Asia Central y en Europa del Este, con la importancia de las zonas de amortiguamiento que estamos viendo ahora mismo en la guerra de Ucrania, que es precisamente por esas zonas de amortiguamiento que precisa Rusia desde siempre, o que precisa, y también analizó la importancia estratégica. Muchísimas gracias, don Carlos López, un abrazo, ese honor de mi divisa lo vale. Y también analizó la importancia estratégica del Medio Oriente, porque, claro, de repente, el hecho de que se arrumbase al baúl de los recuerdos la grasa de ballena y otro tipo de sustancias orgánicas nos llevó al consumo de petróleo. Y de repente eso hizo que un montón de arena que no valía pana, con 4 camelleros allí desgraciados con un camello dando vueltas mientras se daban el bronceador, fueran oro molido y se convirtieran en zonas estratégicas de primer orden. Y de esa manera podemos entender que lo que ha dejado Toynbee en la geopolítica contemporánea como un elementos valiosos pues son que todos los conceptos o parte de los conceptos que estableció Toynbee en estos libros posteriores al estudio sobre la historia se han integrado en las técnicas de análisis geopolítico que se utilizan con posterioridad, sobre todo en lo que guarda relación a los recursos estratégicos y la importancia de las infraestructuras críticas. Y también él supo entender y explicar en gran medida cuestiones como son los conflictos de regiones como el mar de China Meridional, el Ártico, donde vemos que en este momento se están jugando los cuerpos de personal, algo importante, ¿no? Y nos encontramos ahora con, digamos, la parte final que vamos a ver hoy, que es el desmoronamiento de las civilizaciones. Bueno, como he dicho, en 2 volúmenes, Toynbee se centró en este desmoronamiento de las civilizaciones, preguntándose el por qué las civilizaciones, que en un momento determinado fueron prósperas y cómo en un momento determinado fueron algo que alcanzaron la expansión y la plenitud, por qué entraban en un declive y eventualmente terminaban por colapsar. Bueno, pues él lo veía como un proceso, no lo veía como un hecho fortuito ni algo súbito. Son ejemplos muy limitados en la historia los que podríamos encontrar algo así. Y sobre todo, él hablaba de factores internos y externos y de la combinación de ellos. Por lo tanto, entendía que había una pluralidad de razones para que se produjera. Bueno, pues a través del estudio comparativo, que es lo que hacía siempre de esas 26 civilizaciones que analizó, pues él identificó una serie de patrones recurrentes que se producían y se habían producido en todas esas civilizaciones que habían muerto. Y por lo tanto, la clave para entender cuándo entraban en esa situación de desmoronamiento era identificar las causas por las que en un momento determinado no han sido capaces de adaptarse y de responder al desafío que tenían delante de una manera creativa y de una manera flexible, y en gran medida eso suponía también comprender por qué no habían podido hacerlo. Los procesos de desintegración voy a resumirlos muy brevemente. Primero, fases del declive. Él describe que en términos de fases que incluyen el colapso de las estructuras políticas, la decadencia cultural y el deterioro social, a través de factores internos y externos que influyen, como son la corrupción, decadencia moral, pérdida de cohesión social, y los externos, como son invasiones o catástrofes naturales que contribuyen a la desintegración. Él habla de desintegración en la acción cuando, por ejemplo, se daban en la caída del Imperio Romano, la desintegración del Imperio Maya, donde en ese momento la falta de respuesta adecuada, por ejemplo, en el caso del Imperio Romano, la crisis interna sobre la organización del imperio y el proceso de acumulación de poder y de las circunstancias que cambiaron, la república ya no era válida, pasaron a la fórmula de esa monarquía, Imperio Romano, que llamaron ellos el César, que supuestamente era el cónsul, mantenían las formas aparentes de la época republicana, pero en realidad ya no lo eran. Pues esa situación dio lugar a unos fenómenos, unas dinámicas internas que hicieron que con el paso del tiempo el poder aumentase en la tetrarquía, la división del imperio y todo aquello que terminaría con la muerte del imperio. En esto y en esta dinámica, el papel de las minorías dominantes, y distinguía a las minorías dominantes de las minorías creativas, era muy importante. Porque las dominantes, a medida que las civilizaciones declinan, pues se vuelven rígidas, se vuelven incapaces de adaptarse a los nuevos desafíos. Eso lo hemos visto en toda Europa a través, por ejemplo, de las aristocracias que se forjaron durante el periodo medieval o el periodo renacentista, que, bueno, pues aquel proceso, ¿no?, de Sancho el Bravo, Sancho el Fuerte y Sancho el Gordo, punto pelota. Y vemos a día de hoy gente que tiene un título nobiliario que vamos a ver que no lo cogeríamos ni para portero de fincas urbanas porque ves que el tipo no da juego ni para cerrar el portal por las noches, ni por la mañana ni sacar las basuras, el cubo. Y sin embargo, tú que marqués conde, vale, varón. Dice, pero chaval, tú... No, es que yo tuve un tatarabuelito que hizo no sé qué, pues tu tatarabuelito hizo lo que fuera, pero tú eres un fote, ¿eh? Pues así. Y luego hablaba de las minorías creativas, y es que esas minorías que impulsaron el crecimiento de la civilización, pues pierden la capacidad innovadora y llevan al estancamiento. Si ustedes examinan en este momento Occidente, pues ¿con qué nos encontramos? ¿Dónde han visto ustedes una construcción solemne, magnífica, encaminada, fruto del espíritu de nuestra época, encaminada a la exaltación de la espiritualidad europea o del concepto de la sociedad, sea en arquitectura sacra, sea en arquitectura civil? No lo hay. Se cultiva lo amorfo, lo carente de forma, la abstracción, la decadencia. Llega un imbécil. Yo me acuerdo una vez que me pasó una cosa muy curiosa, y es que yo quería ligar con una muchacha, y la muchacha era rubia, era muy buena, pero era tonta. Entonces la tuve que acompañar a ver una exposición de arte pobre. Y cuando yo llego allí, pues yo estaba paseando con ella, mientras ella miraba aquella basura, y pues yo estaba ahí enredando. Y de repente me dice un señor que me quite de ahí, que estaba en medio de la obra de arte. Digo, ¿pero dónde? Aquí no. Y es que había una silla colgada del techo con una cuerda y 12 sillas tiradas por el suelo. Título de la obra, La Última Cena. Dije, si es que no os han dado nunca todos los palos que os merecéis, desgraciados. Que esto es arte, o ver a un idiota que, bueno, una de estas señores que están viendo los caminantes blancos, la Abramovich, que es lo más degenerado que existe. Además, ahí les recomiendo el libro de Kevin McDonald sobre la teoría de la crítica, que ya no se puede comprar en España, pero fuera así, en Europa no, pero fuera así. Y luego te planteas, dices, bueno, pero vamos a ver, que tienes a un tipo que está vendiendo sus propias heces enlatadas como obra de arte. Entonces, cuando el arte, por ejemplo, tú vas allí, hace poco también pasó aquí en España, cuando se produjo Arco, la Feria de Arte Contemporáneo, que era señora de la limpieza, vio ahí un montón de madera con un poco de pajita, como de que habían desembalado no sé qué, pues la mujer limpió, cogió aquello, lo metió en el contenedor, lo sacó a la basura y lo dejó. Claro, no le dijo a nadie que aquello era la obra de arte. Hace 2 años, otro tipo, claro, era arte perecedero, había sujetado con cinta aislante un plátano en la pared.
Y yo digo, ¿y habrá algún deficiente oligofrénico que encima pague por esto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, la disociación que hay entre el sentir popular y el mundo artístico es total. Si a eso le añadimos que ya no existe, por los procesos de industrialización de la cultura se ha convertido en industria, ahora, por ejemplo, llega y tenemos un señor que debería estar pues con atención profesional, en España le han puesto de ministro de Cultura. Y ya dice que es que hay que descolonizar los museos. Y yo digo, pero a ti no te han pegado nunca a tu padre un par de cuantas para pabilarte. Entonces se inventan una palabra en el año 75 para denominar los indigenistas al continente americano, no me acuerdo exactamente, Avia Ayala o algo así, y ahora va el tonto de Baba y al Museo de América le pone, en lugar de Museo de América, Museo de Avia, no sé qué, porque se le mete un fulano a tomar por el saco allí en los Andes en el año 75. Pero si es que a ti, todas las bofetas que te pegan de pequeño fueron pocas, chaval. Entonces, el hecho de que ese tipo pueda ser ministro de Cultura pone de manifiesto el estado de decadencia y postración de la sociedad española, pero es que así pasa por toda Europa. Es decir, los elementos que podemos detectar como síntomas de la decadencia son vivos y constantes. Y así no va, y no luce el primero. Es decir, ¿cómo vamos a hablar de minorías creativas? Bueno, sí son creativos, porque te dicen que tú te levantas por la mañana y dices que eres perro y eres un perro. Digo, bueno, pues sí que estamos creativos, es mucho ser creativo eso, ¿eh? Y luego hablamos también de una cosa que es claro, y que nos enlaza con lo que acabo de decir, que es el decaimiento de las instituciones. ¿Por qué? Porque las instituciones políticas que han sido fuertes, vigorosas, que han sido las que han dado forma a la comunidad y las que han encuadrado a la comunidad en orden a su supervivencia, pues un día se vuelven opresivas, se vuelven tiránicas, se vuelven corruptas, y automáticamente aumenta el declive. El ejemplo lo tenemos en España. En España hemos tenido en estos 50 años de bendita democracia, un proceso que es la etapa final de un proceso de descomposición que dura más de 200 años, porque todo esto arranca. La causa de la causa es causa del efecto causado, y nos tendríamos como que remontar a Carlos II el Chicado, aunque luego hemos tenido buenas horas y buenos ratos, pero a partir de la caída de los Austrias menores no pintamos un pimiento prácticamente en ningún sitio. Por muy grande que fuera el imperio y por muy grande que fuera todo, desde la paz de los Pirineos para acá, pedorretas que nos hacen. Entonces llegas aquí y te encuentras con que estos 50 años, pues lo que prima por encima de todo es la corrupción. Y la última es que encima se felicitan entre ellos y se dan palmaditas en la espalda porque han conseguido repartirse a los jueces para que cuando les juzguen por corrupción y por criminales, tengan un juez amigo que los absuelva, como están haciendo ahora con el mayor caso de corrupción de Europa con el tema de los ERE. Alucina. Bueno, y luego la religión y la filosofía, que inicialmente ofrecían un marco moral y un marco ético porque existía una cosa que se llamaba el orden público. Había una moral compartida. Hoy día no existe una moral compartida. Ah, no, tú puedes hacer lo que te dé la gana, porque cada uno es muy libre. Entonces, oiga, tú cada uno, bueno, pero eso es legal o ilegal. Vamos, si tu marco es estrictamente lo legal y lo ilegal, automáticamente careces de un referente moral y de un referente ético. Bueno, pues tú con eso lo que puedes hacer es el código de la circulación para los coches y los semáforos, pero no puedes hacer nada más en la vida. ¿Por qué? Porque toda ley se fundamenta en una moral previa, en una moral compartida por el espíritu de un pueblo, el Volksgeist, el espíritu popular. Bueno, pues aquí ni de coña. Y por supuesto, oiga, es que me han puesto ahí un cartel para el Día del Orgullo con tacones y condones. ¿Y qué queréis que pongamos? Alma de Dios, alma de cántaro. Si lo que no tienen que hacer es el cartel, si tienen que hacer otras cosas con vosotros, pues es lo que hay. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Mucha gente dice, uy, LGTBI-fobia. Que no, que a mí lo que tú hagas en tu vida en el ámbito privado y con quien vayas o dejes de ir me da igual. A mí lo que me preocupa es que eso lo trates de imponer en el espacio público y en la vida pública como referente de conducta. Y como algo equivalente, por ejemplo, al hecho de la familia o al hecho del matrimonio. Cuidado, son temas distintos. Por tanto, a todo esto se suman también las respuestas inadecuadas a los desafíos y para adaptarse a los cambios demográficos, económicos o ambientales. Eso puede precipitar la caída. En este caso, por ejemplo, la concentración de la riqueza, el aumento de la desigualdad, la deslegitimación de las instituciones, añádanle ustedes una inmigración masiva que hace que se pierda cohesión, que se pierda memoria compartida, que se pierda razón de identidad entre los componentes de la sociedad. Pues automáticamente la disgregación y la muerte está garantizada. A partir de este momento, pues tenemos otro ejemplo que él cita, Toynbee, que es la incapacidad de Roma para manejar la presión de las invasiones bárbaras y esa falta de adaptación, por ejemplo, de los mayas a los cambios climáticos y agrícolas. Es lo que hay. Puede que no sea bonito, sobre todo si tú dices, es que yo vengo desde Pakistán y me quiero quedar aquí. Pues entonces no me digas que yo soy un elemento de descomposición. Pues hijo, lo siento mucho, es que es lo que hay, ¿sabes? Quédate allí, que allí no lo eres, pero aquí sí, porque tú no eres. Es decir, por mucho que tengas un papel que dice que eres un gato y tú digas miau, sigues sin ser un gato, porque la sangre no es un club, ¿sabes? No es hacerte socio. ¿Qué es lo que hace el Estado liberal progresista? Repartir los papelitos para que les voten para de esa manera sostener sus instituciones que no apoyan a la sociedad original. Y cuando entramos en la cuestión del colapso, pues en el colapso completo entramos en las etapas finales de ese decaimiento, que son pues el colapso de las instituciones políticas y sociales, la fragmentación del territorio y el colapso económico. Ahora lo llaman estado de las autonomías, por ejemplo, en España. Estamos viendo como ahora una cosa que puede tener su fundamento, no entro en ello ahora, yo creo que incluso sí lo tiene, pero aparece ahora que quieren hacer una nueva comunidad autónoma en España como si tuviéramos pocas. Otro parlamento con otro tribunal superior de justicia, con otro tal que es el leonesismo. Y oiga, que tienen tanto derecho como todos los demás, pero la cuestión no es esa, la cuestión es que si todo esto es racional. O si te vas a Francia, en Francia la sociedad ha colapsado. En España la justicia no funciona. El juicio que me han suspendido esta mañana data de hace ya 3 años y pico. Un procedimiento judicial que en otros países o en España incluso se hubiese resuelto en cuestión de una semana en la justicia de distrito y hoy día imposible. Y a partir de ahí la sociedad se empieza a fragmentar en grupos y en facciones que entran en conflicto entre sí y por supuesto pierden la cohesión. Si algo se caracteriza en esta época es la permanente división. Hay que dividir a los hombres de las mujeres, a los jóvenes de los viejos, a los de una región respecto de los de la otra, a los de una sexualidad respecto de los de la otra. Es decir, la permanente atomización de la sociedad y el nacimiento de nuevas identidades opuestas a la común. A todo eso se suman factores psicológicos y sociales como son la pérdida de confianza en las instituciones, en la capacidad de la sociedad para dar respuesta a los desafíos y a la desesperanza total. Pero vamos a ver, ¿para qué estudiar medicina si en España me voy a tener que ir del país? Si tú estudias, eres brillante en España, si quieres tener futuro, vete de aquí. ¿Por qué? Porque aquí un científico de primera línea que en Estados Unidos tiene todos los apoyos, en España cobra 1.300 euros y encima depende de las becas anuales que le den. Pues ¿cómo no vas a querer fracasar? Tienes que fracasar. Y luego tienes una cosa, que es la alienación y el descontento. Porque si tú estás en un barrio, llevas a tus hijos al colegio, en el aula de tu hijo hay 25 niños y hay 9 nacionalidades, pues no te sientes que estés en tu casa. Si a eso le sumas que te estás encontrando con que no consigues tener una vivienda, no consigues formar una familia, no consigues mantener un puesto de trabajo, si en 4 años has tenido 11 contratos y algunos de ellos de 48 horas, ¿qué planteamiento de vida vas a tener? Y eso que lleva al descontento, a la alienación, a la frustración de los objetivos de vida y como consecuencia a la subversión y a la revolución. Y por supuesto, por tanto, a la crisis interna de la sociedad. A menudo, toda esta situación pues vienen a intentos de reforma, no digo yo que lo de Bolivia, de lo fuera, pero que llegan tarde, porque evidentemente no puede hacerse. Es decir, tú no puedes llegar aquí
en plan extrema derecha, populista, sionista, proliberal, procapitalista, pro-euro, pro-OTAN, como hacen los de Vox, y pensar que es que porque ahora hagan una versión más edulcorada de lo mismo, pero dentro de lo mismo, vas a conseguir reconducir la sociedad. La deriva no puede ser un maquillaje de lo que existe, y ni de la tendencia que existe, sino que tiene que ser la radical extirpación de cuanto existe para generar una dirección completamente nueva, y eso no lo pueden hacer las mismas élites corruptas que estaban. Por lo tanto, si tú sales de un partido como el PP y de cobrar sin pegar ni para el agua, como hacía Bascal, y te creas otro chiringuito parecido para seguir sin pegar para el agua y pillando dinero, lo llevas claro, chaval, pero tú no sirves para la comunidad nacional en la que estás. Perdón, que se me está yendo la mano. Y no quiero ofender. Pero en este caso, por ejemplo, pues Toynbee hablaba de Bizancio, que a pesar de los intentos de reforma que se fueron produciendo, y lo mismo pasó con Roma, pues fue inútil porque no consiguieron vencer las tendencias de centrífugas y de disgregación de la sociedad. Otro ejemplo que ponía Toynbee era el Imperio Mongol, de que después de esa rápida expansión y dominación, pues se fragmentó precisamente por su falta de cohesión y porque no tenían una estructura y una administración efectiva. Por lo tanto, sí, tú corres mucho a caballo, depolla gente, pero vas a pasar por aquí una tormenta de verano, que fue lo que hicieron los mongoles. Y tenemos unas lecciones del pasado, porque Toynbee sugiere que las civilizaciones modernas pueden aprender de los fracasos del pasado y destaca la importancia de que se tome aquella frase que dijo uno, que no me voy a decir quién fue, que mirar el pasado no es lastre ni traba, sino afán de emular lo mejor. Esto lo dijo para pistas, el que introdujo a Heidegger en España, en la revista Occidente. Ahora que quiera saber el nombre, que lo busque. Y evidentemente también habló que había que si se comprendían todos los procesos por los que habíamos pasado, pues se podía evitar el colapso de las civilizaciones para ayudar así a enfrentarse a los desafíos del futuro. Evidentemente, los europeos debe ser que nos hemos olvidado de todas las lecciones de nuestro pasado, una detrás de otra. Este es uno de los libros que yo recomiendo porque se puede conseguir. En concreto, la última vez que lo he visto a la venta costaba, creo que son 5 euros o 10 euros, una cosa así, y es un libro delicioso. Y, bueno, ¿podemos aplicar las tesis del desmoronamiento de Toynbee y de la sociedad europea actual? Pues, en mi opinión, pues sí, podríamos aplicarlo, ¿no? Podemos ir planteando varios puntos, 6 puntos, que vamos a contemplar 6 puntos de la situación actual, y con esto ya termino, y va en comparación con el planteamiento de Toynbee. Bueno, en muchas sociedades europeas pues tenemos una percepción de decadencia moral y pérdida de cohesión social, porque aumenta el individualismo, la pérdida de los valores tradicionales, el declive de las instituciones sociales tradicionales como la familia y la religión, y estos son signos de decadencia clarísimos en las 26 civilizaciones que estudió Toynbee. Bueno, pues para él, la falta de un propósito común para Toynbee y la fragmentación social iban a limitar la capacidad de respuesta para los desafíos externos e internos con absoluta certeza. Bien, la crisis económica y la desigualdad social, que cada vez es lo que está ocurriendo, nunca ha habido más ricos que ahora, y también nunca ha habido una destrucción de la pobreza más rápida que en este momento, no solo a nivel de Europa, sino a nivel mundial. Es fascinante el modo en el que nos están metiendo la mano en el bolsillo y los ricos y fundiendo los plomos a los trabajadores y a la gente más humilde, el cómo han conseguido hacer frustrar cualquier expectativa de que mediante el esfuerzo y el trabajo tú puedas prosperar, y nos encontramos que en este momento tenemos crisis económicas recurrentes. Siempre ha habido crisis económicas, antes era un dedo, chaval, pero no como ahora, provocadas por la financiarización de la economía, por una economía financiera que lo único que busca es un aumento constante del beneficio, del mero beneficio numérico, sin crear una riqueza real detrás. Y en este momento tenemos un especial, tenemos unos datos de desempleo en toda Europa brutales, o de subempleo, porque el tráfico de mano de obra esclava de otros países lo que provoca es pobreza en las personas que traen y pobreza en las personas que están, y una desigualdad económica y social que se dispara. Mientras te plantean modelos de vida ideales de ricos, las cocinas de los ricos y los anuncios del zumo de la tele, y dices, pero si vamos a ver, si esa casa vale 3 millones de euros, y está en la moraleja. Yo conozco gente que tenía una casa que a veces se la alquilaban para hacer spot de publicidad, de yogures, de cosas así, y decir, claro, pero el problema es que tu casa vale 3 millones de euros, 3.200.000 euros completamente. Y sin embargo solo ponéis para que la gente lo vea desde las barriadas de obreros pobres con contenedores de basura. Sois unos hijos de vuestra madre, porque estáis mostrando un mundo que no existe y que además no van a alcanzar. Estáis manipulando y engañando a la gente. Y a partir de ahí, pues nos encontramos que Toynbee decía que la inestabilidad económica y la creciente desigualdad pues son síntomas de una civilización que enfrenta un desafío interno, y la incapacidad para resolver esta situación pues lleva a un descontento social y, por supuesto, a la desintegración de la cohesión social y a la disgregación de la civilización. Luego hablamos de la falta de liderazgo, por ejemplo, ¿no? Pues en este momento la falta de liderazgo efectivo es real. O alguien me va a hacer creer que Ursula von der Leyen, que Pedrito Sánchez, que Macron, que Meloni, que Orbán o que cualquiera de estos son unos líderes seguidos por la gente y no productos de la mera mercadotecnia. Pues impensable. Y por lo tanto la fragmentación política y la inestabilidad gubernamental pues evidentemente no va a llevar nunca a la aplicación de reformas necesarias para enfrentar esos desafíos. Porque el mayor desafío que tenemos los europeos en este momento para la supervivencia es no comernos el marrón de los ucranianos por el artículo 33, porque para qué leches queremos meter a los ucranianos en la Unión Europea y para qué nos estamos metiendo con los rusos para hacerle trabajo sucio a los gringos, pues que me lo explique alguien. No, vamos a desgraciarnos la vida disparando la inflación y destruyendo nuestra energía, destruyendo la economía para el beneficio de otros. Y eso lo hacen los líderes europeos. ¿Alguien me puede explicar entonces qué liderazgo tienen? Ninguno. Bueno, pues Toynbee decía que destacaba la importancia de las minorías creativas y de las minorías dominantes. Y en este caso, la falta de liderazgo, aparte de evidente, pues está provocando una falta de visión hacia el futuro que nos lleva de forma directa al hoyo y al abismo. Habrá gente que no está de acuerdo, me alegro. Bueno, y luego tenemos los factores externos, esos sean los internos, que son, primero, las inmigraciones y las crisis de refugiados, la llegada de los nuevos bárbaros. ¿Por qué? Porque Europa se ve anegada por millones de personas llegadas de todos los rincones del mundo y sin tener en ningún momento la capacidad, ni la capacidad ni el deseo de admitirlos sin que eso altere lo que somos, sin que suponga la destrucción de nuestras sociedades. Lógicamente, el poder que planifica todo esto para su propio beneficio y para la desvertebración de la sociedad, porque esto es lo que están buscando, pues lógicamente regulan y hacen leyes y, por ejemplo, implementan el delito de odio para, de esa manera, castigar y perseguir a cualquiera que se oponga al designio del poder. Oiga, pero es que no estamos de acuerdo, pero es que, no, a mí me da igual. Sois 14 vecinos en el portal, tenéis 3 pisos vacíos porque no han venido gente nueva y os metemos unos ocupas. Pero es que no queremos tener ocupas y no tenemos gente, hay un acopiso, por estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Pues me da igual, no podéis echarles. Pues vale. Luego tenemos, en este caso, Toynbee lo que decía es que la inmigración era un desafío externo muy significativo, porque la respuesta de una civilización ante esta es algo crucial, porque una inmigración generalmente ajena en religión, en cultura, en raza, es inasimilable, y por lo tanto eso significa la destrucción de la sociedad. Y una respuesta inadecuada, y la inacción o el sometimiento, pues lleva a la fragmentación y a la división. Y luego hablaba de competencia y de pérdida de influencia en el entorno. Bueno, pues ¿por qué nos encontramos? Porque en este momento la pérdida de influencia a nivel diplomático y a nivel económico de Europa está disparada. Es evidente, éramos el 25% del Producto Interior Bruto y ahora somos un poco más del 13%. Vas a China y vas a Xi Jinping, mira la bruja esta de Ursula von der Leyen y se ríe de ella en su cara porque es que la tipa es ridícula. Y es ridícula porque tiene planteamientos ridículos y porque además para ellos lo ven claro desde fuera, actúan directamente en contra de sus ciudadanos. Entonces dicen, vamos a ver, para los chinos, esto lo decía Adrián Díaz, para los chinos ven a los europeos como si estuviésemos locos y como un sitio inseguro e inestable. Y es verdad porque es lo que es Europa ahora mismo. Y para Toynbee, la pérdida de influencia y ese aumento de la competencia global, pues son desafíos externos que si no te adaptas,
terminas como Burkina Faso. O sea, así de claro, y así es. Y por último, un fenómeno que estamos viviendo que va a exigir muchísimo. Yo no quiero ni pensar que se parase la corriente del Atlántico lo que supondría una nueva glaciación europea. Pero en este momento los efectos del cambio climático son evidentes y en este momento las olas de calor, las inundaciones, la pérdida de biodiversidad, que en Europa es galopante, pues no se están dando una respuesta coordinada y se está sometiendo a intereses estúpidos. Ahora mismo la gente dirá, es que la ganadería, es que tal. Pero vamos a ver, el campo no lo podéis convertir en una granja, porque el medio natural tenéis que convivir con él y no podéis exterminar a los lobos porque cumplen un papel esencial dentro del ecosistema. Ah, no, pues es que los lobos se comen a mis vacas y a mis ovejas. Pues habrá que buscar elementos para que eso no ocurra o para disminuir la incidencia, pero tú no puedes cargarte parte del medio natural solo porque tengas un interés particular frente al general. Y pongo este caso porque yo he participado durante mucho tiempo en la campaña en pro de conservación de los lobos. Bueno, pues Toynbee veía el cambio climático como un desafío externo que iba a poner a prueba la capacidad de la civilización europea para sobrevivir. Y en este momento, el demostrar o no demostrar la capacidad de supervivencia, pues podía marcar el declive. Y un ejemplo de ello sería el coche eléctrico y el cómo estamos haciendo el indio con el tema del coche eléctrico sin aclararnos cuál es nuestro sitio en el tema. Lamento haberme extendido tantísimo y espero que les haya resultado de interés.